Good morning. Buenos It is my días. pleasure Es un to join placer you unirme a in worship ustedes en this el morning. culto de esta mañana. And of course, you Como know that my saben, mi name nombre is es Hyveth Williams y yo soy profesora en el professor seminario de la Andrews Universidad de University. Andrews. My La scripture lectura for de hoy today is está en Matthew chapter Mateo 14, capítulo verses 14, 13 versículos through 13 al 21. 21. I will Estaré read from the leyendo New de la American Nueva Biblia Standard, Estándar Americana and my y mi sermon sermón is se titula entitled, Dadle You Give Them vosotros Something to de Eat. comer. Matthew Mateo chapter capítulo 14, 14, verses versículos 13 13 al to 21. 21. Now, when Cuando Jesus Jesús heard oyó about hablar de Capernaum, Juan, he se withdrew retiró de from allí, there where he donde was estaba in en Bethsaida Bethsaida, a in a un boat lugar to a apartado secluded en un place barco, by himself. por And sí when the solo, people y heard cuando la this, gente oyó they followed hablar, him on lo foot siguieron a from pie desde las the city. ciudades, And y when he cuando went to llegó a the la shore, orilla, he saw vio a a una large gran crowd multitud and y felt sintió compassion compasión for de them ellos, and y healed sanó a their sus sick. enfermos. When it was Llegando la evening, noche, his los disciples discípulos se came to him acercaron and said, diciendo, This place este is lugar está desolate, desolado y and ya es the tarde, hour is así already que late. So enviemos a la send the gente crowds away, a los that they pueblos may a go into the comprar villages comida para and ellos. buy food for themselves. Pero But Jesús Jesus les said to dice, them, no Do not be necesitan troubled. irse, You dadle give them vosotros de something to comer. eat. They said to Ellos him, dicen, We have solo here only tenemos 5 5 loaves. panes y 2 peces. And Y he él said, les dice, Bring them here. tráiganlos aquí. Ordering Ordenó the a la people gente to a sit sentarse en down la hierba on the y grass, tomó he took los the 5 5 loaves panes y and the los 2 2 fish, peces and y looking up mirando hacia el toward cielo, heaven, he bendijo blessed la the food, comida. and Y breaking partiendo the los loaves, panes, he le gave dio a them los to the discípulos, disciples, y and the los disciples discípulos gave them dieron a to la the gente. crowds. And Y they picked recogieron up lo que what había was left sobrado over de of the los broken pedazos, pieces, 12 12 full, cestas brimming llenas over full of completas. fish. There Había were about alrededor de 5,000 5,000 people hombres who ate, que comieron, besides the además de women las and children. mujeres y los Let us niños. pray. Oremos a Dios. God, we are Te so thankful for agradecemos, your word. Señor, por tu palabra, que We know that sabemos it es is el the pan de bread la of vida eternal life. eterna. And Y we just pedimos por pray tu for your presencia presence, para que that we may todos all podamos tener un experience that momento inspiration inspirador en tu in your palabra. word. En In el Jesus' nombre de name, Jesús. amen. Amén. Imagine you had Imagina que just enough tienes money dinero to buy food solo para for comprar today alimentos and para nothing hoy left y to pay nada rent, restante para pagar utility bills, alquiler, or put electricidad gasoline in your o car gasolina to en get el to work. carro para ir al trabajo. Many families Muchas familias, face aún tough algunas que conversations asisten a esta iglesia, face enfrentan estas impossible decisiones these difíciles a days, diario de according to acuerdo Feeding a Feeding America. America Network. No one Nadie should go debe hungry pasar in hambre en America, América. but they Pero do, sucede, especially during this especialmente durante COVID-19 esta pandemic. pandemia del Thousands COVID-19. of the more than Miles de 36 los million 36 Americans millones de americanos suddenly que de find repente se themselves encuentran out of sin work trabajo are turning comienzan a to food frecuentar banks los for much bancos de needed alimentos support. en busca de It's apoyo. also ironic Es that irónico lots que of mientras Americans algunos are buscan desperately searching for desesperadamente food, comida while y food bank bancos de shelves alimentos are se rapidly vacían con going rapidez, empty, area granjeros farmers y and other food agricultores se producers ven are forced to forzados a dump or destruir y destroy a their echar a la surplus basura every single su day. excedente todos Although los it appears días. that this short-term Aunque need for parezca que food esta is necesidad being a met, corto plazo there's se a está long-term effect satisfaciendo, for which we are hay un not yet efecto a prepared, largo plazo and para that el cual no long-term estamos effect is the preparados. result Y of este chronic efecto a food largo plazo starvation. es el resultado del hambre Hunger de and salud de health nuestra are deeply nación. connected Hambre y because salud people who are están too profundamente insecure in conectadas food or porque personas con nutritionally inseguridad de deficient alimento are o malnutridos disproportionately sufren de likely forma to crónica, suffer se ven and are afectados affected desproporcionadamente are affected con disproportionately sensibilidades dietéticas with diet sensitive como diabetes diseases y such presión as arterial diabetes alta. and high blood pressure.
El hambre está vinculada a muchos otros problemas de salud y es especialmente devastador para los niños que no tienen suficiente alimento y pueden tener problemas físicos, mentales, académicos y financieros. Hambre y sus problemas de salud es un problema hoy en los Estados Unidos y lo fue en Judea durante los tiempos de Jesús. La gente pobre literalmente sobrevivían con tan poco que Jesús una vez les dijo a sus discípulos: los pobres estarán con ustedes siempre, pero no siempre me tendrán. Hoy, bajo el título Dadle vosotros de comer, les mostraré 4 milagros que Jesús hizo para una multitud de personas pobres con hambre y que Él está dispuesto a hacer por nosotros, ya sea que seamos físicamente o espiritualmente pobres y hambrientos. Registrados en los 4 evangelios hay una historia que es familiar para muchos acerca de la alimentación de 5,000 hombres pobres y hambrientos entre un vasto número de mujeres y niños. Algunos eruditos determinan que fue unas 20,000 personas en este evento. Aunque nos centraremos en el informe de Mateo en el capítulo 14, versículos 13 al 21, en el que descubriremos estos 4 milagros, vamos también a extraer de Marcos capítulo 6, versículos 33 al 44, Lucas capítulo 9, versículos 12 al 17 y Juan capítulo 6, versículos 1 al 13. Tan significativa es esta historia que es uno de los pocos eventos registrados en los 4 evangelios. Tal vez quieran saber por qué elegí la versión de Mateo para este increíble evento. Pues Mateo escribió su evangelio para la multitud entonces y para nosotros hoy. Por sus páginas vemos hambrientos, desahuciados, multitudes inquietas y sin nombre en búsqueda desesperada de alimento tanto inmediato como eterno. Igual que aquellos en nuestra nación que buscan comida física y en nuestra denominación que buscan la libertad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así que ahora volvemos al pasaje. En Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Y al leer, te darás cuenta inmediatamente que encontramos a Jesús en un lugar apartado. Había ido en un barco a un lugar lejano para lamentar la pérdida, la muerte de Juan el Bautista, su primo, cuya muerte no le fue informado hasta 4 o 5 días después que Juan fue enterrado. Y así Jesús no tuvo la oportunidad de ir al entierro de Juan el Bautista y para decir algunas últimas palabras de elogio. Él también sabía que en poco tiempo la misma persona que asesinó a Juan el Bautista estaría involucrado en su propia crucifixión. Y por eso se tomó a sí mismo a este lugar privado, tranquilo, para poder llorar y lamentar como hacían en aquellos días. Los hombres ponían ceniza y polvo en su cabeza y rasgaban sus ropas, sus mantos y sus rostros en el suelo y golpeaban el suelo y en voz alta gritaban en llanto. Eso les ayudaba a expresar dolor sobre su pérdida. Así que estaba en este lugar apartado, lamentando la muerte de su amado primo, a quien admiraba tanto que una vez dijo: de todas las personas nacidas de mujer, no hay ninguno tan grande e impresionante como Juan el Bautista. Realmente amaba a su primo. Y así estaba él de luto, y mientras estaba de luto, nos dice el versículo 14 que la multitud oyó que él estaba allí y lo siguieron alrededor del lago hasta que llegaron al lugar donde estaba.
y todos eran enfermos. Muy pocos podían moverse por sí mismos. Imaginen rompiendo ramas de árboles para usarlo de bastón. La mayoría de ellos eran ciegos, porque en aquellos días que cocinaban en fuegos abiertos y a veces la madera con que solían cocinar era verde y producía humo, y ese humo causaba ceguera. De hecho, hay un pasaje en Juan capítulo 9 que nos habla de este tipo de ceguera. Esta es la razón por la cual Jesús sanó tantas personas ciegas, porque llegaban a ser ciegos a causa de los fuegos de cocina. En Juan capítulo 9 había un hombre. Me desvío un momento para darle un ejemplo. Un hombre que era ciego, y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién es culpable de su ceguera? ¿Es ciego debido a los hechos de su madre o debido a su propio pecado? Jesús, más tarde en la conversación con los fariseos, nos hace saber que estaba ciego debido a cocinar sobre una hoguera abierta, porque sus padres cocinaron su comida en una hoguera y se quedó ciego de nacimiento debido al humo del fuego. Así que sabemos que había ese tipo de ceguera que sucedía en esos tiempos. Así que Jesús vio esta gran multitud venir a él. Se montó en el barco y se fue a la orilla. Y cuando los miró, todas las desventajas que viene con ser pobre, comenzó a sentir compasión por ellos. Y es realmente interesante esta palabra compasión. En realidad viene de la misma palabra que describe nuestros intestinos. Puedo ilustrarlo mejor. Por ejemplo, si usted está pasando por una bolsa de aire, usted está en su carro o en avión y pasa a través de bolsas de aire, su estómago va a dar un vuelco. Bien, cuando Jesús vio la pobreza, el hambre, los problemas de salud causados por el hambre, su estómago dio un vuelco. Se llama compasión. Él los sintió. No es que los miró y sintió pena por ellos, pero los sintió en su propio cuerpo, como lo hace hoy en día, que siente lo que sentimos cuando nos duele. Y así sintió compasión por ellos. Marcos nos dice que la razón por la cual sentía compasión por ellos fue porque parecían ovejas sin pastor. Ahora, tenemos tantas historias de cuán maravillosas son las ovejas y todo eso, pero la verdad es que la razón por la cual las escrituras se refiere a los creyentes como oveja es porque somos como oveja. He tenido la oportunidad de viajar a Nueva Zelanda, donde tienen 7 millones de ovejas para 3 millones de personas, y te dirán en el momento que llegues que esas ovejas pueden ser odiosas, luchan entre sí, se dan cabezazos y son tan desobedientes, al igual que los cristianos, al igual que nosotros hoy. Pero las ovejas sin pastor es otra historia. Son sarnosas, no tienen quien saque las espinas y cardos de su lana, no tienen a nadie que limpie sus ojos y llevarlas a aguas frescas. Y a veces los insectos se meten debajo de su piel y arremeten su cabeza contra un árbol o roca hasta que mueren. Y esto es lo que hace una oveja sin pastor. Y así fue como Jesús vio a esas personas. Y usted sabe, a veces hoy día tenemos personas espiritualmente tan hambrientas de la palabra de Dios que están torciendo sus cabezas contra doctrinas falsas, y algunas de ellas incluso mueren. Por eso es tan importante predicar y enseñar la palabra de Dios como está escrito. Bueno, seguimos con la historia. Ya saben, soy una profesora y me gusta enseñar, así que permítanme seguir, porque prometo compartir con ustedes 4 milagros que están en esta historia. Jesús sintió compasión por ellos y le habló a los discípulos. Ellos vinieron y le dijeron,
este lugar es un desierto. Envía a la gente. No hay manera de que podamos alimentarlos. Pero Juan nos dice en su evangelio que Jesús sabía algo que estaban escondiendo de él. Los discípulos escondían de Jesús que no había llevado ningún alimento extra en sus cestas con las que viajaban. Usted sabe que cada vez que viajaban, especialmente entrando en lugares donde habían gentiles y justo al otro lado del lago eran gentiles, lo sabemos porque Jesús alimentó a 4,000 de ellos después de alimentar a los 5,000. Y estos gentiles no saben cocinar la comida kosher de los judíos. Así que cada vez que viajaban, empacaban en sus cestas alimentos para ellos mismos. Pero en esta ocasión los discípulos habían llegado sin preparación y no querían que Jesús supiera que no estaban preparados, por lo que dijeron a Jesús: manda salir a esa gente, no tenemos alimento. Jesús le dijo: no tienen que salir, dadle vosotros de comer. Y quiero que sepan, esto no fue una petición, no fue una declaración amistosa que Jesús hizo. Esto fue una orden. Ustedes denles de comer. Juan dice que Jesús sabía en lo que los discípulos estaban y que habían venido con sus cestas vacías. Así que cuando Jesús dijo esto, ellos dijeron: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Ahora, aquí habían estado viajando con Jesús, le habían visto sanar a los enfermos, lo habían visto dar vista a los ciegos, le habían visto levantar al hijo muerto de una de las viudas, le habían visto hacer todos milagros y trajeron los 5 panes y 2 peces a él. Y escuchen lo que dicen. Dijeron: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Marcos nos dice que cuando le dijeron a Jesús que enviara a la gente fuera y Jesús dijo: denles ustedes de comer, ellos respondieron de esta forma: ¿tomamos nosotros nuestros pocos denarios y compramos alimentos para ellos? ¿Pueden escuchar en mi tono el desprecio por los pobres hambrientos? ¿Saben? Esta es la verdad. Los discípulos de Jesucristo entonces y hoy son insolentes cuando son indolentes. O sea, que cuando sabemos que no hemos preparado de la manera en que Dios quiere, nos ponemos a la defensiva y tratamos de pisotear a otros para que la verdad no sea descubierta sobre nosotros. Así que lo que Jesús dijo: dadle vosotros de comer, ellos dicen: solo tenemos 5 panes y 2 peces. Jesús con calma dice: tráiganmelos. Y escuchen cómo Mateo escribió esto. Él dice: ordena a la gente a sentarse en la grama. Milagro número 1. El primer milagro en esta historia. Les ordenó a sentarse en la hierba. Y Marcos dice que la hierba era verde. Y Juan dice que había mucha hierba que estaba tupida. Ahora nos dicen que era un desierto, un lugar desolado. Es cierto que esto ocurrió durante la primavera y puede haber habido un poco de briznas de hierba empujando hacia arriba del suelo. Pero que esté verde y tupida tenía que ser un milagro. Y escuchen, ¿por qué estoy segura de que es un milagro? Porque citaron un pasaje con el que todos estamos familiarizados si somos cristianos o no. Viene del Salmo 23. ¿Recuerdan el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Esto: en verdes pastos me hará yacer. ¿Recuerdan eso? Los discípulos todos citaron este pasaje para indicar algo. Querían que los lectores supieran, los judíos sabrían de inmediato que era el Salmo que conocemos ahora como Salmo 23. Lo sabrían. Pero los discípulos querían comunicar este mensaje importante. Ellos les estaban diciendo a la gente: si dudas que Jesús es el Mesías,
Aquí está la señal. Él es el pastor que nos ordena sentar en la hierba verde. Ahora, Marcos nunca utiliza color para describir algo en su evangelio, excepto en este caso. Nos dice que la hierba era verde. Juan nos dice que estaba tupida. ¿Y quieren saber por qué es importante que sepamos de esta hierba? Porque están diciendo, si dudan que Jesús es el Mesías, escuchen esto. Isaías y Ezequiel, los profetas, dijeron, cuando el Mesías llegue, el desierto desaparecerá. Y aquí dicen, hizo el desierto florecer, hierba verde aún siendo primavera. Así que este es el milagro número 1. ¿Y por qué es este milagro importante? En estos días de COVID-19, todos estamos preocupados y la gente se está desmoronando y descomponiendo. Pero lo que este milagro nos dice, que en la misma manera que Jesús pudo tomar pequeñas briznas de hierba en el desierto y convertirlas en una tupida alfombra de hierba, puede hacer lo mismo para ti y protegerte hoy. Así que tranquilo, servimos al Señor de milagros. Milagro número 2. Bendijo la comida. ¿Sabes? En las Escrituras hay varias palabras para bendecir, pero la que Mateo utiliza aquí para describir lo que hizo Jesús es eulogeo, y viene de dos palabras, eu, que significa bueno, y logos, que significa palabra. Y lo que Jesús hizo fue que sostuvo el pan y dijo algunas buenas palabras. A partir de esas dos palabras, eulogeo, sacamos elogio. Nosotros elogiamos personas que admiramos, usamos elogio para hablar bien de alguien. En el tiempo de Jesús se elogiaba, se decían cosas buenas acerca de la creación de Dios, en presencia de las personas. Así que Jesús sostuvo el pan. Ahora, ¿por qué tenía que hacer eso? ¿Por qué tenía que hablar bien del pan? Juan nos dice que era porque el pan era cebada. Y en la época de Jesús, a los judíos se les prohibió comer cebada. Cebada era comida para los caballos. En Segunda de Reyes puede ver la historia que Salomón tenía graneros llenos de cebada para sus caballos, pero los seres humanos no se supone que lo coman. Y la razón por qué no se suponía que lo comieran era porque los sacerdotes decían que era imposible santificarlo. Ustedes ven, cuando se recogía el trigo y era llevado al templo, los sacerdotes oraban por él y eso se consagraba y luego era vendido a la gente. Pero los pobres no tenían dinero para ir al templo para comprar ese trigo. Así que tomaban la cebada que crecía a lo largo del camino. Y los sacerdotes no podían santificarla porque gentiles y perros caminaban entre la cebada. Y por eso no se podía santificar. Por eso se les prohibió comerlo. Eso era solo para los animales. Así que estaba este pobre muchacho cuya madre quizás había salido bajo el manto de la oscuridad, tomó la cebada del camino, hizo el pan y ahora Jesús iba a exponer a este niño. Y los fariseos estaban a los bordes mirando para encontrar una razón para crucificar a Jesús. Y si él les daba ese pan, ellos hubiesen dicho, ven, él está violando la ley. Y no solo eso, la gente hambrienta no lo habrían comido porque sabían que los fariseos los excomulgarían, o como decimos hoy, los desfraternizarían. Así que ¿saben qué hizo Jesús? Él sostuvo el pan y él, el creador, el hacedor de todo bueno, habló y transformó el pan en algo especial que podían comer.
Ese es el milagro número 2. ¿Cómo se relaciona a nosotros? Escuchen, me gustaría tener tiempo para decir mi historia, cómo solía sentirme como cebada. Recuerdo, antes de convertirme en cristiana, yo era tan profana, tan escandalosa, tan fuera de la ley, tan contra de Dios, tan blasfema. Todas esas palabras se ajustan a mi carácter y mi comportamiento hasta el punto donde una persona que me conocía, que era un miembro de esta iglesia, me dijo, no compartió la palabra de Dios conmigo porque pensó que yo no podía ser salvada. Tan lejos estaba yo. Yo era cebada, prohibida de estar entre los buenos, entre personas justas que están listos para que Jesús venga. Pero adivinen, que Dios en Jesucristo me tomó y me levantó y ante esta iglesia, ante la iglesia cristiana, ante el mundo, y me cambió y me transformó. Y si estás en casa en este momento sintiéndote como cebada, si la gente te trata como cebada y piensas que eres cebada, no te quedes atrapada en esa desesperación. Solo fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será, y Él te transformará, y Él dirá cosas buenas de ti, incluso a tus enemigos. Ese fue el milagro número 2. Ahora, milagro número 3. Alimentaron 5,000 hombres. Y puede ser de 12 a 15,000 mujeres y niños. Esto es lo que Lucas nos dice. Lucas dice que contaron a los hombres porque los sentaron en grupos de 50. Así que la cuenta era correcta. Y cuando sirvieron la comida, Mateo nos dice en verso 20 que todos comieron y estaban satisfechos. Ahora, la palabra que es utilizada aquí es griego, una lengua pictórica, y es difícil contar esta historia sin referirse a algunas de las palabras griegas. Pero la palabra griega aquí es hortazo, una palabra que describe un animal que tiene 2 estómagos y cuando comen se sientan y rumian. Así que lo que esto nos está diciendo es que estas personas estaban tan llenas, y estoy segura que porque eran pobres no sabían de dónde vendría su propia comida. Estoy segura que ellos quizás metieron pedazos en los pliegues de su ropa o quizás en las cestas de sus bebés para llevar para su casa para la próxima comida. Así que cuando pensamos en el milagro de alimentar más de 20,000 personas, la cantidad de alimentos disponible para ellos hubiese alimentado 2 veces o 3 veces más gente con esos 5 panes y 2 peces. Y comieron y no saltaron y corrieron y salieron como la gente en las iglesias hoy día. No sé por qué hacen eso. A menudo ni siquiera hemos terminado con la segunda estrofa y del himno y la gente ya está saliendo como si la iglesia estuviese en llamas. Pero la gente no hizo eso. Se recostaron en esa tupida hierba y rumiaron. Aún tenemos esa frase en hoy. Cuando estás satisfecho y te sientas a hablar, decimos estamos rumiando. Eso fue lo que hicieron. Hoy necesitamos palabras del púlpito de la Biblia al pueblo de Dios para que en lugar de salir corriendo de la iglesia, en lugar de ir a sus teléfonos a chismear sobre lo que no me gustó en el servicio de adoración, debemos enseñar la palabra de Dios de tal manera que ellos se sienten y a la persona a su lado decirles, ¿oíste eso? Vamos a abrir la Biblia y ver realmente si dice eso. Seamos como los bereanos que oyendo a Pablo decir algunas cosas extrañas, fueron a su casa a investigar las escrituras a ver si lo que Pablo enseñaba era correcto. Tenemos que dar a nuestra gente algo para masticar, en vez de masticar a los pastores o masticar a sus vecinos.
Este fue el milagro número 3. El último milagro, número 4, está en el versículo 20. Después que la gente fue satisfecha, se recogió lo que quedaba, y no eran fragmentos, no eran migas, eran grandes piezas de pan que Jesús partió y sirvió. Y recogieron de los pedazos rotos 12 cestas llenas hasta arriba. Ahora, en este idioma en la que la Biblia fue escrita, si algo está lleno hasta arriba, la palabra que se utiliza aquí es lleno hasta el borde, tiene que desbordar. No se llena hasta que está derramada del contenedor. Entonces tenían 12 cestas completas. Pero aquí está la clave. La palabra que se utiliza aquí para la cesta es diferente de la palabra que se utiliza en la alimentación de los 4,000, diferente de la palabra cesta en la que Pablo escapó de la ciudad de Damasco. Esta palabra es cofina, de donde obtenemos nuestra palabra ataúd, lo que significa que esta cesta era como un acordeón, que podía ser usada de noche. Alguien podía deslizarse en él y dormir en él. O si alguien estaba enfermo y había que cargarlo, se colocaba en esta cesta y la cesta se estiraba. Imaginen que estas cestas que habían traído vacías, ocultándolas de Jesús, Él les dio suficiente pan para llenar 12 cestas hasta el borde. Milagro número 4. Y aquí es por qué es importante. ¿Sabes? Cuando servimos a Dios, especialmente en estos tiempos, cuando hay una crisis, todos estamos en alerta 24/7. Siempre alguien necesita oración, siempre alguien necesita consejo, alguien necesita comida, atención, cuidado, y nosotros podemos llegar a quemarnos. ¿Saben? Muchos de nosotros, los discípulos de Jesucristo, venimos a la iglesia el sábado con nuestra cesta vacía y producimos y trabajamos aún quemados, funcionando con humos. Pero aquí, en este milagro, cuando sirves a Jesús, tú vienes con tu cesta vacía. Pero Él nunca te enviará a casa de la misma manera que llegaste. Él siempre llenará tu canasta hasta el borde. Esta es la palabra del Señor para ti en este día. Él dice, no te preocupes por la crisis que estamos atravesando. No estés ansioso por eso, porque servimos a un Dios que tiene la capacidad de hacer florecer un desierto como una rosa, para causar a alguien o a algo que se considere descartable o descartado y hacerlos enteros, que digan cosas buenas de Él. Él es capaz de alimentarnos de tantas historias familiares que cuando lo escuchamos estamos satisfechos y nos sentamos y masticamos con familia, amigos y aún con enemigos. Pero más que cualquier otra cosa, de vez en cuando nos agotamos espiritualmente, pero servimos a un Dios que tiene los recursos para llenarnos hasta el borde, vez y vez otra vez. Que Dios te bendiga.